Hola, zaragocistas, más todo lo mismo en Mendizorroza con el Alavés, un déjà vu a lo que ya vivimos el día de Eibar, una hora en superioridad y el equipo fue incapaz de tirar a portería con ese dato demoledor de que en 9 de los 15 partidos pues se ha quedado sin hacer gol. Es una situación que va a peor y que de hecho pues parece que puede precipitar los acontecimientos. Se comentaba, había noticias contradictorias, el periódico decía que Carcedo estaba ya sentenciado, AS decía que iban a esperar al partido de Copa con el diocesano, ayer ya decían que había presiones para que Sanjay actuara ya y las noticias parece que el lunes pues podría producirse esos dos ceses, tanto de Torrecilla, que ya fue una decisión controvertida y se ha demostrado que equivocada el renovarle porque no ha hecho una buena plantilla, y también de Carcedo, que como dije pues me parece una buena persona, pero esto le ha venido grande, ha seguido muy cuadriculado y el equipo está pues hundido tanto táctica como mentalmente, y bueno, en Vitoria pues fue una muestra de ello. Luego sale Zapater a hablar al final del partido y con ese garbo que tiene te acaba de deprimir, que no es culpa evidentemente de Zapater, la situación no es culpa suya que juegue como titular cuando no debe de jugar como titular, por más que haya gente que reclama de esa titularidad. Que haya centrocampistas que no estén haciéndolo bien no significa que este hombre deba de jugar. Al final me salta la duda si esta gente es más del Zaragoza o es más de Zapater, que lo mejor que puede hacer es retirarse con un poco de dignidad al final de temporada, porque cuando sale pues se demuestra que no le da. Que un día pueda hacer gol, que un día pueda hacer un pase bueno, sí, pero no da. Entonces pues vamos a ver el lunes si hay noticias, y como comenté pues claro, para Sanjay él apostó por Carcedo, que lo conocía de segundo de Emery en el Arsenal, y le ha salido rana. Entonces pues es admitir que de una decisión trascendente se ha equivocado. Además le dio 2 años y con un sueldo alto pues para lo que cobraban los entrenadores de aquí. Por lo que es un quebranto deportivo por la mala situación del equipo y también económicamente, porque hay que pagarle el contrato, hay que contratar a un nuevo técnico, y en invierno pues es más que evidente que también hay que hacer una reestructuración importante de la plantilla, pero aquí nos topamos con varios impedimentos. Es fácil decir a este hay que echarle, hay que traer un no sé qué. Bueno, primero que los jugadores con los que no se cuente acepten salir, están en su derecho de que se les respete el contrato. Si se van, pagárselo, de cuánto dinero disponemos realmente y cuánto nos quedaría para hacer algún fichaje y qué jugador va a querer venir aquí y qué disponibilidad hay de, por una vez, tirar un poco más alto y traer un jugador que realmente pues mejore lo que hay y no los parches que han traído últimamente, que eran todos jugadores pues de un nivel bastante mediocre y que era pues más de lo mismo con respecto a lo que veíamos en otras temporadas. Un ejemplo claro son los delanteros, que cada uno que viene pues es que es muy parecido su rendimiento al anterior. Aquí hay muchas críticas a Pape Gueye, pero el hombre cuando ha salido también lo ha hecho en circunstancias adversas. Sabemos que es un rematador, que no le des el balón al pie porque no lo sabe jugar, pues procura hacer un juego de centros al área pues para que este hombre tenga alguna acción de remate. También me gustaría comentar que para mí es una decepción Víctor Mollejo, un jugador que fue titular e importante el año pasado en el Tenerife, que fue equipo de playoff y que aquí pues no está haciendo nada destacable. Decían si era un problema físico que de la pretemporada, pero tampoco es para culparle a él, pero que ninguno de los fichajes realmente
salvo Simeone, pues con ese esfuerzo que le pone siempre, está pues mejorando lo que había o dando un poco de ilusión. Como conclusión, la situación del equipo es bastante preocupante. Esto es lo que comenté en un vídeo anterior, de que la nueva propiedad, desde luego si inviertes 25 millones no es para tirarlos a la basura, porque si el equipo baja, desaparece, es una cosa que tenemos clara. Pero se ha primado, que me parece bien, crear una estructura asentada al equipo económicamente, pero yo creo que de una manera inconsciente se ha descuidado el aspecto deportivo. Y aquí si no entra la pelota, si no mantienes mínimo la categoría, te va a servir de poco esa estabilidad económica si bajas. Creo que es como, para hacer un símil futbolístico, cuando sales a un partido sin tensión, pues te pasan por encima. Aquí se ha hablado mucho un poco de temporada de transición, de asentar al club en la situación precaria que estaba y nos está empezando a pillar del todo deportivamente. Y vamos a ver que no nos matamos en más apuros y que la temporada se pueda salvar con la mayor dignidad posible y de una manera tranquila en la clasificación. Venga, bueno.